título del día de hoy es Sed imitadores de Dios como hijos amados. La lectura central es Efesios 5 del 1 al 17, que nos va a ayudar a entender un poco más, es Levíticos 1 del 1 al 9 también. Bien, vamos a comenzar, hermanos, con una introducción, recordando lo que a veces pasa en la televisión, ¿no? En la televisión hay muchos concursos y programas de imitaciones, ¿no? ¿Quién canta como tal famoso? ¿Quién baila como tal otra figura del espectáculo? Incluso en el arte y la pintura, muchos se esfuerzan o tienen como modelos a cuadros que están en museos, ¿no? Las obras de arte. Incluso en las reposterías, para ofrecer el mejor producto, los pasteles, todo tratan de hacer, pues, imitar un gran modelo, ¿no? Y uno dice, ¿no? Un postre bien rico como los de Europa, como los de otros lados, ¿no? Y así, ¿no? Incluso en el ambiente familiar hay un poema, ¿no? A los padres les llama la reflexión, que se llama el pequeño que me sigue, ¿no? Yo me portaré bien, sé prudente, porque hay un niño que me sigue, que me imita, y así, ¿no? Que es bien bonito ese poema, pero en todas estas cosas, con arduo esfuerzo y diligencia, uno puede llegar a sorprender de cómo tan bien uno puede comportarse o imitar la buena conducta o algo, ¿no? A la perfección de ese personaje, ¿no? Incluso los premian. Sin embargo, en el ámbito cristiano, también se nos demanda a que como hijos amados de Dios, podamos imitar el carácter de nuestro Dios. Pero a diferencia del mundo, esto es imposible de lograr cuando estamos muertos en delitos y pecados. El cristiano puede imitar a su Señor y Salvador como un buen discípulo después de tener un encuentro personal con Él, es decir, una vida convertida. Porque la vida moralista, la vida religiosa y humanista que tratan de imitar el modelo piadoso del cristiano, jamás van a poder hacerlo. No se pueden ni siquiera acercar a lo poco del genuino carácter de Dios. Hasta lo sumo a lo que llegan con todos sus esfuerzos es hacer una imitación barata de la falsa, de una piedad falsa. Bueno, es algo muy triste, porque esto se derrumba por sí mismo. ¿Podremos imitarlo a Dios exitosamente viviendo en este mundo de pecado? Muchos dicen, creo que es necesario vivir recluidos del mundo, de la cultura de este mundo para vivir conforme al agrado de Dios. ¿Qué estilo de vida debemos de llevar para reflejar a Dios como genuinos cristianos? Vamos a comenzar entonces, son dos puntos que vamos a tocar. El primero es acerca del estilo de vida conforme al señorío de Dios. Efesios 5, vamos a tratar en este primer punto los primeros dos versículos. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y este capítulo 5 no podemos comenzar a leerlo sin antes recordar cómo ha acabado o lo que ha hablado el capítulo 4. ¿Por qué? Porque siempre que nos acercamos a la Escritura hay que ver cómo comienza. Y dice, sed pues imitadores, ¿no? Y en la contemporánea dice, por tanto, que es lo mismo. Es un conector que está amarrado, enlazado a las palabras anteriores. Es decir, tú no puedes explicar lo siguiente si no explicas lo anterior. Y ahora entendemos la palabrita que dice sed, pues. Sed en el griego es ginomai,
Es un verbo que significa lleguen a ser, ¿ya? Y pues la palabra pues es una conjunción, ¿no? Que significa por tanto. Entonces, acá lo que Pablo les está comunicando es, lleguen a ser pues imitadores de Cristo, ¿no? De Dios, ¿no? Y como Pablo está enlazando lo anteriormente dicho con lo que está diciendo ahora, vamos a recordar un poco lo que nos está hablando el capítulo 4 o finales del capítulo 4, porque nos habló diciéndonos que gracias a Cristo y el poder de su Espíritu Santo, nosotros hemos sido regenerados de la condición antigua de pecado, habiéndonos despojado de la anterior manera de vivir, que lo hacíamos por ignorancia del Evangelio, y que ahora se nos demanda vivir una vida conforme a la justicia y a la santidad de Dios. Y cuando queremos alinear nuestras vidas a ello, lo que debemos tener en cuenta es la distinción entre la mentira y la verdad. Eso se habló la semana pasada, ¿no? Despójense, desechen toda verdad, ¿no? Toda mentira, digo, y anden en la verdad. Y esto va a ser a medida que constantemente ponemos nuestra voluntad sujeta al Espíritu de Dios, porque de no hacerlo estaríamos contristando o entristeciendo al Espíritu de Dios. Y si vivimos entristeciendo al Señor, no vivimos firmes en su palabra, lo que va a pasar es que vamos a impedir que el Espíritu manifieste el fruto en nosotros. Por lo tanto, estamos llamados a vivir conforme a las demandas de nuestro Señor y Salvador, que contrastan de muy por lejos lo que éramos en el pasado. Ahora, el texto de hoy dice, sed pues imitadores. La palabra imitar en el griego es mimetés, que se refiere a una imitación buena, positiva, no a imitar lo malo. Se refiere a una imitación positiva, pero de un modelo de admiración, de un modelo de ejemplo. O sea, te dice, no, sed pues imitadores de Dios, pero esa palabra está recurriendo a Dios como el modelo más excelente. Esta palabra se usaba para los discípulos, para aquellos que debían de aprender de un mentor o de un maestro ejemplar. En este caso, Cristo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo es nuestro modelo a seguir. Cuando Él se encarnó y vivió en esta tierra y predicó el Evangelio, Él reflejó perfectamente la imagen de Dios en su vida, de tal manera de que la gente podía conocer a Dios en la persona visible de Cristo. Pero realmente tener el carácter de Dios es que yo tengo que vivir una vida religiosa para lograrlo. Ay, si yo quiero acercarme más a ser como Dios, entonces tengo que vivir enclaustrado, ¿no? Como los claustros católicos. Entonces habrá un tiempo de oración, de ayuno, de meditación, de contemplación y muchas religiosidades ritualistas, legalistas para conseguirlo ser así. ¿Acaso debería alcanzar algún grado de espiritualidad o de nivel místico para acercarme a Dios? Porque si el extremo religioso es un lado, el otro extremo es el de las sectas. Por ejemplo, la secta de la nueva era impulsa esto, ¿no? A lo místico, a lo esotérico. Muchos dicen que imitar a Dios o seguir las pisadas de Cristo como un buen discípulo es hacer cosas extraordinarias como los profetas de la antigüedad. Si quieres ser discípulo de tal, tienes que hacer lo mismo que hizo, ¿no? Pero si notamos el capítulo 4 del que Pablo está hablando, lo que Pablo está demandando son actos prácticos, sencillos y comunes del diario vivir. Prácticas que tú puedes hacer dentro y fuera de la iglesia, de manera constante. Efesios 4 del 25 al 32, ¿se acuerdan? ¿No? No hablen mentiras, hablen la verdad. El que no robe, no roba. Ayuden al necesitado y así. Es algo
Es algo que está dentro de nuestras posibilidades. Perdónense unos a otros, claro. La conversión interior del creyente se hace evidente en el estilo de vida de todo cristiano. Durante mucho tiempo, hermanos, y para entender esto un poco más, los israelitas esperaban la venida del reino de Dios con la llegada del Cristo, del Mesías. Uno de los textos más citados, ¿no? O más recordados, ¿no? Es Isaías 52:7. Dice: cuán hermosos sobre los montes son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice: a Sión, tu Dios reina. Entonces, muchos al recordar, memorizaban este versículo, ¿no? Anhelando la venida del reino de Dios. Y en el Nuevo Testamento leemos en Marcos, capítulo 1, del 14 al 15, cómo el Señor Jesucristo, cuando viene y comienza su ministerio y predica el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y la pregunta está evidente, ¿no? ¿Dónde está el reino de Dios entonces? ¿Cómo yo puedo ver que el reino de Dios se manifiesta? ¿Será que cuando veo un milagro, ahí estará el reino de Dios? El reino de Dios, cuando vemos el ministerio de Cristo, de los apóstoles, incluso el de los profetas anteriores, vemos cómo el reino de Dios se manifestaba de manera visible. Y no me refiero a los milagros, me refiero a que en todo lugar y en toda persona que hacía la voluntad de Dios, ahí estaba el reino de Dios. El reino de Dios está en donde la voluntad de Dios se hace. A donde Jesús y sus discípulos iban, también estaba el reino de Dios con ellos. Porque el reino no venía solamente por obras de poder, grandes o pequeñas, sino que primeramente, y lo que antecedía esas obras de poder del Señor, era la proclamación fiel de la palabra. Que ocurriera algo antes o después, variaba. Recordando lo que Jesús le dijo a un reconocido maestro de la ley en Israel, que pensaba que vivía conforme a la voluntad de Dios y que quería imitar pues a Dios, Jesús le responde: no te maravilles de lo que te acabo de decir, no te sorprendas, te es necesario nacer de nuevo. El que no nace del Espíritu no puede sujetar su vida a la voluntad de Dios, ni tampoco ser llamado por Dios hijo amado. Si no hemos confiado totalmente en Jesucristo, el Hijo amado de Dios, no podremos ser esos hijos amados, ni mucho menos comenzar a imitar al Señor. El cristiano genuino es un hijo amado de Dios, que ama hacer la voluntad de Dios, que habla de su mensaje y refleja su persona. ¿Se puede reconocer a una persona sin haberla visto? No. Cuando la gente veía a Jesús pasar, incluso hablar, incluso ver los grandes milagros, la gente lo confundía con Juan el Bautista. Y yéndonos más atrás en la historia, lo confundían con Jeremías. Otros incluso lo confundían con Elías. Y esta gente del Nuevo Testamento jamás había visto a Jeremías, jamás habían visto a Elías y algún otro de los profetas. ¿Por qué lo confundían con alguno de ellos? Estos profetas de renombre de la antigüedad. Es que hacían las mismas obras, ¿verdad? Obras similares. Y claro, era una comparación, había similitud, claro está. Pero en realidad era al revés.
Porque Jeremías, Juan Bautista, Elías, todos ellos andaban una vida que imitaba a Dios. Todos ellos hacían la voluntad de Dios que reflejaba a su Señor. ¿A quién ve entonces la gente cuando me ven a mí? Eso es una pregunta personal. Cuando uno pregunta a los familiares, incluso a los amigos, cuando se sorprenden o nos notan algo raro, ¿no? O alguien que quizás no nos ha visto en algún tiempo, nos dice, tú te pareces a tal, o tú hablas como tal, o piensas de esta manera, te pareces a tal persona. ¿Qué dicen entonces las personas que nos rodean en el trabajo, mis compañeros, mis amigos? ¿Pueden ver a Cristo en mí? ¿O me ven a mí nada más? Al pecador reprobado que merece el infierno. ¿Ha habido algún cambio en mí desde el momento en que llegué a Cristo? Tiene que haberlo. Es algo natural, no es algo que tengas que forzar. A partir de aquí vamos a hablar un poco acerca de Levíticos capítulo 1, del 1 al 9, que se ha dado lectura para ayudarnos un poco más. Hermanos, cuando Dios saca a los israelitas de Egipto, de la esclavitud, los lleva al desierto del Sinaí, a las faldas del monte, ¿verdad? La presencia de Dios desciende en el Sinaí y Dios hace un pacto con su pueblo ahí. Dios les entrega sus mandamientos y les demanda obediencia. También les da leyes acerca de presentar sacrificios y ofrendas por causa de cubrir y de purificarse de sus pecados para que puedan habitar juntamente con Dios. Y sobre todo, el hecho de que es responsabilidad de cada israelita y de cada persona de obedecer estos mandatos o no obedecerlos y sufrir las consecuencias de ello. Y lo mismo es para la iglesia de este tiempo. Y en medio de ese contexto, viviendo en el desierto en un tabernáculo de tiendas, ellos debían de presentar ofrendas y sacrificios. De las 5 ofrendas del libro de Levíticos que se rendían al Señor, la primera de ellas que encontramos en este capítulo 1 es la ofrenda del holocausto. ¿Ya? Con relación al tema del holocausto vamos a hablar un poquito. Los versículos del 4 al 9 de Levíticos 1, resumiendo, voy a darle lectura así a lo grosso modo. Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Cuando leemos detenidamente, vamos a notar algunas cosas puntuales. Primero, era una ofrenda voluntaria. Segundo, era una ofrenda por causa de que el que lo ofrecía estaba consciente de sus pecados y que merecía la muerte y que por eso necesitaba presentarlo. Tercero, que era una ofrenda que debía de ser entregada completamente para Dios, no un poquito para Él, totalmente para Dios. Y por último, era una ofrenda que sería agradable y grata ante la presencia de Dios. Sabemos que la ofrenda del holocausto nos lleva a la figura sacrificial de Cristo por nuestros pecados. La gran buena voluntad de Dios fue enviar a Cristo al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo, y también lo digo yo.
Pero sobre todo lo que vemos aquí es acerca de la persona que se acerca a dar la ofrenda. De verdad nosotros, para querer seguir al Señor, ¿lo hacemos de manera voluntaria o lo estamos haciendo por un motivo oculto? ¿Reconocemos la necesidad de salvación porque somos pecadores? ¿Nuestra vida está particionada entre Dios y mis deseos o es una entrega total al Señor? Y por último, ¿mi vida, la cual estoy viviendo delante de Dios, es agradable a Dios o no? ¿Lo estoy viviendo en la fe en Cristo o en mis obras religiosas, que son vanas? Por lo tanto, vemos claramente que es una figura de servicio, de entrega, de adoración completa al Señor, que el creyente tiene que presentar a Dios. Dice Efesios 5:2, vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Esta es la versión NTV. Y así entendemos que entregando nuestro corazón a Dios podremos ayudar más que solo un mero acto moral o humanista a los otros, sino que seremos de ayuda útil, un agente de bendición para Dios, llevando el Evangelio. Como punto número 2 vamos a ver acerca del estilo de vida que conviene a los santos. Desde el versículo 3 hasta el 7 es esta segunda parte. Nos dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Quiero comenzar, ¿no? Aunque vamos a volver desde el 3, pero quiero comenzar tomando el inicio del versículo 6 que dice, nadie os engañe. Yo quiero vivir una vida conforme a un hijo santo de Dios, sí, pero primero ten en cuenta, nadie te engañe. Quizá tenemos mucho cuidado de los timadores, de los estafadores que día en día nos quieren vender cosas, que nos quieren embaucar. Cuando tocan a la puerta de nuestros hogares tenemos cautela, somos juiciosos para ello, discerniendo personas, pero somos juiciosos también para el trato que llevas contigo mismo. Te pregunto, cristiano, ¿te engañas a ti mismo? ¿Piensas que puedes vivir como antes en pecado y aún así venir a la iglesia a adorar a Dios como si nada hubiera pasado? Compartiendo con algunos adolescentes en el chat, me topé con un video, ¿no? Estaba buscando videos acerca de personajes de la historia de la iglesia mandar. Y me topé pues con un video de los mártires, de una mártir del siglo III que se llama Perpetua de Cartago. Ella, como todos los cristianos en su tiempo, si te denunciaban, pues te arrestaban pues al Coliseo, ¿no? Y te martirizaban, claro. Pero siempre a cada uno de los acusados se les daba la oportunidad de declinar de su fe, de renegar de su fe delante del público, delante de las autoridades romanas. Se le daba la oportunidad de salvarte negando a Cristo, su padre, ¿no? Incluso vino con su hija en brazos y le dijo, mira, ten piedad de tu hija, ten piedad de tu juventud, ten piedad de ti, ten piedad de mí, que yo soy viejo. ¿Cómo vas a seguir siendo joven? ¿Te vas a entregar tu vida a ese Dios que
que no puedes ver. Ella pues responde, ¿no? No puedo llamarme de otra manera sino lo que soy. Soy cristiana. Con esto ella sella su sentencia y pues muere. La pregunta es, ¿pensamos que podemos ocultar nuestra doble vida? ¿Soy uno en la iglesia y otro fuera de ella? Debo de vivir como lo que soy, un cristiano. O eres converso o no lo eres, porque para con el Señor es entregarle toda nuestra vida o nada de ella. Dios no reclama pedacitos. ¿Se acuerdan acerca de las 7 iglesias de la carta de Juan del Apocalipsis? Una de esas iglesias habla acerca de este pecado en el cual se está mencionando en la carta a los Efesios. Apocalipsis 3 del 15 al 19, la iglesia tibia, la iglesia que no era ni fría ni caliente. ¿Qué iglesia era? Estaba la iglesia de Éfeso, la iglesia de Filadelfia, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis. Pero había una iglesia a la que el Señor llamó tibia en su manera de vivir. Es la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea. Voy a leerles este pequeño extracto del 15 al 19 de la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: sé todo lo que haces, no eres frío ni caliente. Sería bueno que fueras lo uno o lo otro. Como eres tibio y no frío ni caliente, te voy a escupir de mi boca. Tú dices que eres rico, que ya tienes todo en abundancia y que no necesitas nada, pero no te das cuenta de que en realidad eres un desdichado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que compres de mí oro que ha sido refinado en fuego para que así seas realmente rico. Compra de mí ropa blanca para que cubras tu vergonzosa desnudez. Compra también de mí medicina para tus ojos, para que así realmente puedas ver. Yo corrijo y castigo a los que amo, así que esfuérzate y cambia. Mira, estoy llamando a la puerta. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Amén. Hablando un poquito acerca de la iglesia de la Odisea, primero la ciudad. La ciudad de la Odisea era una ciudad muy rica debido al comercio y en lo que se conoce de la arqueología y de la historia, justamente lo que se menciona del 15 al 19 era el problema en el que había caído la iglesia de la Odisea. Ellos tenían recursos en abundancia. Ellos destacaban en las finanzas porque había mucho flujo de dinero. Tenían grandes industrias textileras. Tenían pues con qué vestirse, ¿no? Grandes pues atavíos, ¿no? Finos, ¿no? Y también contaba con su medicina famosa del colirio que ayudaba como medicamento para los ojos. Entonces destacaban en el dinero, en los insumos del trabajo, sus recursos materiales y también en la medicina. En la Odisea, muchos de esos habitantes adoraban al dios pagano Esculapio, que era el dios de la medicina, el dios de la sanidad, para ellos en ese lugar, y a quien le atribuían su fama de ellos. La iglesia que estaba en la Odisea, a pesar de que creían en el Señor, se habían enfriado en su fe, en ese corazón ardiente de defender la verdad de Dios, de proclamar el Evangelio, se habían ido enfriando poco a poco hasta quedarse tibios. Es decir,
estaban viviendo una doble vida. Y cuando afrontaban problemas y desastres físicos, se conoce por escritos históricos que la iglesia de la Odisea no pedía ayuda, porque ellos decían, yo tengo tantos recursos a la mano, yo tengo capital, dinero, tengo mis recursos textiles, tengo medicamento, entonces yo mismo me abasto, yo mismo me sustento, yo soy autosuficiente, no necesito ni que me ayude el imperio para alguna cosa, ni que alguien venga también a darme la mano. Entonces eran tibios espirituales, no querían crecer y perseverar en el amor del Señor, cumpliendo la voluntad de Dios, sino que se conformaban de hacer las cosas suficientes, ¿no? Lo que yo pueda hacer lo hago, ¿no? Y en su apatía, su desconfianza, se mostraba la tibieza, porque la tibieza nos lleva a la pereza espiritual también, a no querer esforzarnos por las cosas de Dios, a caer en el desinterés. Porque digo, sí, voy a la iglesia, pero yo no quiero inmiscuirme tanto en los deberes de la iglesia, solo ser un cristiano que trate de vivir su vida en paz, en calma, con tranquilidad, cuando sabemos que la vida del cristiano es una vida de constante diligencia, lucha en la fe, es un corazón que está ardiente, deseoso más del Señor, que desea venir a darle culto. ¿Cómo están nuestros corazones? ¿Estamos cayendo en la indiferencia? ¿En la debilidad espiritual? ¿Nos estamos acomodando tanto al ritmo de este mundo que no queremos padecer o luchar en las cosas que el cristiano debe esforzarse? ¿Mm? Debemos de tener mucho cuidado, porque el Señor no quiere una iglesia tibia. Nosotros, si queremos cambiar, el único que puede hacernos cambiar y devolvernos pues ese despertar, ese avivamiento en nuestros corazones, es el Señor Jesucristo. Él quiere que pasemos de ser tibios a ser calientes, que estemos vivos, despiertos, sobrios y activos en las cosas del Señor. Él no quiere que nos, que nos coloquemos en una postura fría ni tibia, porque uno dice, ¿no? Leyendo la carta a la Odisea, dice, ¿no? Ojalá fueras frío o caliente, y esto no lo dice porque Dios quiera que su iglesia sea fría, lo dice para que no haya esa duda y esa incertidumbre en el corazón y que vivan como tibios. O bien eres pecador, tienes que arrepentirte. O bien eres caliente y sigues en la verdad del Señor, prosigue. Pero no claudiques entre ambas opiniones, porque es lo peor. Tratar de vivir como un cristiano en la iglesia y tratar de vivir como un inconverso en el mundo es algo que jamás va a poder realizarse. Yo no voy a poder avanzar en mi vida si continúo de esa manera. No puedo querer aprender más de Jesús, pero conformarme en mi vida en el mundo. No puedo ser así. Hay gente que dice, yo escucho el evangelio, voy a la iglesia, lo suficiente, ¿eh? Pero ni tanto que me haga abandonar mis costumbres pecaminosas de mi pasado, dicen. Hay mucha gente así. Quiero hablarles un poquito, citándoles acerca de un breve extracto de lo que predicó Charles Spurgeon en su sermón Una advertencia seria en contra de la tibieza. Dice así, abro cita, tienen reuniones de oración, pero pocos asisten pues les gustan las quietas tardes en casa. Aunque se congreguen más personas, siguen muy aburridos, pues hacen su oración muy premeditadamente y tienen miedo de emocionarse demasiado. Están contentos de hacer todas las cosas decentemente y con orden, pero el vigor y el celo son considerados como vulgares. El pastor puede ser la luz que brilla de elocuencia, pero no es una luz que brilla de gracia.
ni pone los corazones de los hombres a arder. Todo es hecho con doble ánimo, de una manera en la que se mezcla lo muerto y lo vivo, como si no importara lo mucho que fuera hecho o no. Las cosas son hechas con respeto, las familias ricas no son ofendidas, la parte escéptica es conciliada, las buenas personas no son del todo alienadas, las cosas son placenteras en todo el entorno. Son hechas cosas correctas, pero en cuanto al hacerlas con todas las fuerzas y alma y poder, la iglesia de la Odisea no tiene noción de lo que eso significa. No están ardientes por la verdad, ni por la conversión, ni por la santidad. No arden lo suficiente para quemar los restos de pecado, ni son lo suficientemente celosos para hacer enojar a Satanás, ni lo suficientemente fervientes para hacer un sacrificio vivo de sí mismos sobre el altar de su Dios. No están ni fríos ni calientes. Termino, cierro la cita. Y esta es una descripción de cómo puede ser una iglesia tibia. Por eso las personas y los miembros de la congregación, si hay ricos, si hay pobres, el mensaje no se condiciona al favor de la gente, sino lo que necesitan las personas, y tanto ricos como pobres necesitan ser confrontados con la verdad del Evangelio. Tiene que darse el mensaje vivo. El Evangelio es luz, pero también es una llama ardiente, ¿no?, que despierta nuestros corazones, que nos anima a luchar la buena batalla. Entonces, si somos una iglesia, ¿no?, como dice Apocalipsis 3, que hemos leído, una iglesia que está en la boca del Señor, porque proclama las palabras del Señor, pero una iglesia indecisa, ni fría ni caliente, es algo que va a ser desechada, es decir, ya no va a hablar la verdad de Cristo, no va a orar al Señor, ni tampoco el Señor intercederá por ella, por cuanto no son conversos en realidad. Pero esto, como es a una iglesia que está pasando por el problema de la tibiez, tiene oportunidad de arrepentirse y de volver a Él, tal como dice aquí la misma palabra. Yo corrijo y castigo a los que amo, dice el versículo 19, así que esfuérzate y cambia. Arrepiéntete, dicen otras versiones, ¿verdad? Entonces, lo que debemos de hacer es abandonar nuestra tibieza, aceptar la corrección y las palabras de reprensión de nuestro Dios. Porque lo que continúa es algo muy hermoso. Versículo 20, mira, yo aquí estoy llamando a la puerta. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor Jesús no quiere que tú tengas una relación a distancia con él, sino que tengas una relación personal, comunal con él, una relación íntima en que tú lo conozcas y él obre en tu vida. Hablamos acerca de aceptar y rendir nuestra vida, no un área de mi vida, sino toda mi vida al Señor. Y es así como el Señor volverá a avivar nuestros corazones. Volviendo al texto principal de Efesios 5, los versículos 3 al 4 nos dice qué cosas no convienen a santos, ¿verdad? Por ejemplo, la fornicación, inmundicia, avaricia. Eso no conviene a los santos. ¿Pero qué conviene a los santos entonces? Es todo lo contrario, es una vida santificada lo que nos conviene a ocuparnos. Lo contrario de la fornicación, ¿qué sería? Vivir en fidelidad, tanto el matrimonio como en la obediencia a los mandatos del Señor. Vivir lo contrario de la inmundicia sería santificarnos constantemente, un carácter arrepentido, que cuanto más conoce al Señor, más
más se siente indigno de la misericordia y la gracia de Cristo. Lo contrario de la avaricia, ¿qué es? Pues sabemos que es tener un corazón dador, ¿no? Un corazón desinteresado, preocupado por los demás, solidario, que en lugar de fijarse primero en mí, busca el beneficio y el bienestar de su prójimo. ¿No son cosas acaso que el apóstol Pablo mencionaba en Efesios 4, en el capítulo anterior del cual está enlazado este capítulo 5? También nos habla en el versículo 4, dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Cómo debemos de hablar? ¿Qué debemos de transmitir? De ninguna manera las palabras que tengan que ver con nuestra vieja naturaleza, sino con palabras que manifiesten acción de gracias, es decir, que puedan mostrar a los demás una vida agradecida por haber sido redimidos de nuestro estado de pecado y de muerte. La manera en que hablamos habla mucho de nosotros, de cómo somos, de lo que escuchamos, de lo que nos llenamos. Entonces, todo lo contrario a hablar necedades es hablar con entendimiento, con sabiduría, en lugar de hablar cosas que dañen o violenten a otros o que los ofendan, en lugar de truhanerías, palabras que sanen, que consuelen, que edifiquen, cosas que convengan a santos. El versículo, continuando, que muchos pensamos de que la salvación no se pierde, y eso es verdad, la salvación no se pierde, pero hay que tener mucho cuidado de que nadie os engañe, como dice Efesios 5:6. Dice, nadie os engañe con palabras vanas. Hay que tener firme convicción de las verdades de Dios, pero así como tenemos firme convicción de lo que la salvación no se pierde, también lo que Dios dice es que aquel que continúa viviendo en pecado es aquel que no fue salvo en un principio. Porque estas cosas vienen sobre la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y esto es una advertencia, no solamente habla de las personas inconversas, porque uno puede decir, los hijos de desobediencia, ¿es acaso nosotros que no pecamos por nuestra naturaleza caída? Sabemos que cada rebelión y persistir en un pecado tercamente trae la ira de Dios sobre nosotros y debemos de arrepentirnos y de huir de una vida de doblez provocando celo y ira al Señor, porque nuestro Dios es 3 veces santo. Ya nos ha dicho la palabra, ninguno que practique el pecado entrará en el reino de Dios. Por eso no dejen que nadie les engañe. Hay veces Satanás puede que nos dé los engaños y algunas ideas. Y eres salvo, peca nada más, no pasa nada. La salvación, hermanos, no se pierde, pero no tenemos licencia para pecar deliberadamente. El cristiano que ha sido regenerado, que tiene nueva vida, no busca pecar. Y cuando peca, no se alegra, ni se deleita, ni se goza en ese pecado. Es más, el cristiano que peca contra Dios se duele, se siente sucio, se siente incómodo, no puede sentirse a gusto mientras no haya entregado en confesión su pecado delante del Señor en oración. Por eso todo cristiano busca ser limpio, ser santo, ser imagen de Dios cada día más. Y para aquellos que escuchan la palabra de Dios o que van a la iglesia y que quieren continuar en su doblez, en su doble vida, pensando de que pueden vivir pecando deliberadamente y pensando de que van a llegar a viejitos recién para arrepentirse después de haberse entregado a una vida de descontrol,
yo les respondo con las palabras de Gálatas 6, versículos 7 al 8. No se engañen ustedes mismos, porque de Dios no se burla nadie. Uno cosecha lo que siembra. Quienes siembran únicamente para complacerse a sí mismos solo cosecharán de ello la destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu cosechará la vida eterna. Hermano, hermana, abandona hoy de una vez por todas tu estado de tibiez y de autoengaño. Si estás firme en el Señor, si estás ardiendo, perseverando como algunos pocos, pienso yo, de la iglesia de la Odisea, continúa. Pero si no es así, si nos examinamos y hay quienes entre nosotros todavía están con la indecisión de no querer vivir completamente en el Señor, no perdamos la oportunidad de confesar nuestros pecados. Y para aquellos que no han aceptado a Cristo todavía en sus vidas y quieren seguir claudicando entre varias opiniones, no pierdan la oportunidad que hoy el Señor les da. Para todos, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el tiempo de la salvación. El Señor Jesucristo toca la puerta de nuestro corazón cuando escuchamos este Evangelio. No resistamos rendir nuestro corazón a Él. Como conclusión, el cristiano no vive para sí, hermanos, sino para aquel que murió y resucitó por él. El cristiano está llamado a dar testimonio con sus acciones, con su manera de vivir. Su estilo de vida va a comunicar a las personas de que hay una manera diferente de vivir, y es una vida en adoración al Señor, es una vida con valores cristianos correctos. Estamos en medio de un mundo pecaminoso, pero no por ello vamos a escapar de este mundo, sino a transformarlo, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Por lo cual, temamos, seamos sabios y no seamos partícipes de los pecados del mundo. Vivir conforme a lo que Dios pide, hermanos, no es vivir siguiendo una idea vana o algún consuelo mental o ilusorio que uno muchas veces piensa que la gente ve, sino la esperanza de la certeza puesta en Cristo. Nuestra esperanza, nuestra fe, toda convicción está puesta en la palabra de Dios, en la persona del Señor Jesucristo, estando convencidos por la evidencia de su palabra, de que si Él murió, yo morí con Él en la cruz al pecado, y que si Él resucitó, yo también he resucitado espiritualmente con Él para vivir una nueva vida. Queridos hermanos, oremos. Amado Señor, te damos gracias. Gracias por enseñarnos y decirnos que tenemos que vivir una vida conforme al señorío del reino de Dios, una vida diferente. Mostrarle a la gente que el ser cristiano no es solamente portarse bien, es una vida que te glorifique, es una vida que dé a conocer que una vida transformada solo es posible gracias a Cristo, y que es la obra del Espíritu Santo la que nos llevará a esa figura, Señor, a la estatura de Cristo. Hay cosas que no convienen a los santos hacer. Ayúdanos, Señor, que nuestra manera de hablar sea con acción de gracias, que nuestra conducta te honre. Oramos, Dios eterno, para que no solamente sea una porción, sino toda nuestra vida la cual sea rendida a ti. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.